Vamos a empezar la última parte del tema, que sería el producto mixto de vectores. Vamos a empezar por la definición. Dados tres vectores u, v y w, llamamos producto mixto y lo denotamos de esta forma, entre corchetes, al número, no vector sino al número, que se obtiene a calcular el producto escalar del primero de los tres vectores por el resultado que obtenemos al calcular el producto vectorial del segundo vector por el tercer vector. Lo vamos a ver rápidamente con un ejemplo. Si tenemos el vector u, el v y el w, lo primero que hacemos es el producto vectorial de v por w, que recordamos, ponemos el determinante i, j, k, las componentes de los dos vectores, hacemos las operaciones y obtenemos este vector. Ahora haríamos el producto escalar del vector u, que era el 1, 3, menos 2, por el resultado que hemos obtenido, obteniendo el producto escalar, que sería primera por primera, recordamos, segunda por segunda, tercera por tercera, y obtenemos un número real, que sería en este caso el resultado del producto mixto. Vamos a ver rápidamente cuál sería su interpretación geométrica. Vamos a considerar el paralelepípedo que se nos forma cogiendo el vector u, el vector v y el vector w como los lados del paralelepípedo que tenemos aquí. La fórmula del volumen sería área de la base por la altura. El área de la base sabemos por el apartado anterior que sería el producto vectorial uv por w, y a ese producto vectorial, que sería un vector, le calculamos su módulo. Entonces de ahí tenemos que el volumen sería el módulo del producto vectorial por la altura. Si ahora vemos con más detalle el ángulo que tenemos aquí, vamos a reducir para verlo de esta forma, podemos calcular, aquí tendríamos el ángulo alfa, y este ángulo sería 90 menos alfa. Entonces ahora si vemos, vamos a agrandarlo un poquito para verlo mejor, vemos que el seno de 90 menos alfa sería h partido por el módulo de u. Con lo cual, si despejamos h y sustituimos en la fórmula que teníamos antes, comprobamos que es u por módulo de u por módulo de v por w por el coseno de alfa. Y esto no es más que la fórmula del producto escalar del vector u por el resultado de operar v por w. Bueno, en resumidas cuentas, que el volumen del paralelepípedo sería el resultado de calcular el producto mixto de los tres vectores. Vamos a ver cuáles serían las propiedades del producto mixto. El producto mixto no varía si se permutan circularmente sus factores. ¿Eso qué quiere decir? Fijaos, si yo tengo tres vectores y les calculo su producto mixto, y ahora es como si empujase las letras para adelante y esta primera letra la pasáramos al final, obtendríamos el mismo resultado. Si ahora de nuevo volviésemos como si diéramos un pequeño empujón a las letras y esta primera letra la mandásemos al final, obtendríamos el producto mixto de estos tres vectores, que volvería a ser el mismo número que hemos obtenido anteriormente. Sin embargo, si ahora permutamos, cambiamos, no cíclicamente, sino la u por la v y la v por la u, obtenemos un número que es el mismo valor pero con signo cambiado. Y lo mismo ocurriría si vamos permutando las letras en los vectores, en el orden de los vectores. Esta propiedad es importante porque nos dice que a la hora de calcular los productos mixtos tenemos que tener mucho cuidado en el orden que ponemos a los vectores, porque recordamos que es el primero por el producto escalar del resultado de calcular el producto vectorial de los otros dos. Propiedad respecto al producto por números reales, aquí sí que no vamos a tener ningún problema, y el número lambda lo podríamos ir intercambiando y obtendríamos el mismo resultado que si primero multiplicamos lambda por el resultado del producto mixto. Propiedad distributiva respecto de la suma, vemos que también podemos separar en dos productos mixtos, en una suma de los dos productos mixtos, y que esa operación la podemos hacer tanto si la suma está en los primeros vectores como en los segundos como en los terceros. Y la última propiedad, que es muy importante, es que el producto mixto de tres vectores es nulo solo si y solo si los vectores son linealmente dependientes, o lo que es lo mismo, si son coplanarios. Esto es importante porque nos va a dar una condición muy fácil de calcular para saber si tres vectores son coplanarios. Si queremos saber si tres vectores son coplanarios de una manera sencilla y rápida, calcularemos su producto mixto. Si este resultado es 0,
los tres vectores serían coplanarios y si ese resultado nos da distinto de 0, pues entonces no serán coplanarios y estarían formando un plano, pero el otro llevará una dirección diferente al plano que formado por los otros dos. Bueno, para calcular el producto, igual que teníamos para calcular el producto escalar o para calcular el producto vectorial, vamos a tener aquí una fórmula muchísimo más sencilla y rápida para calcular el producto mixto sin necesidad de ir a la definición. Entonces, para calcular el producto mixto de estos tres vectores, bastará con calcular el determinante formado por las componentes de los tres vectores que forman el cálculo que queremos hacer. Aquí tenéis una demostración que tampoco vamos a entrar, podéis mirarla y la entenderéis perfectamente y vamos a ir a ver un ejemplo concreto para ver cómo se calcula. Tenemos aquí tres vectores, U, V y W y ponemos las componentes en filas. Ya podríamos trabajar igual por columnas, pero hemos decidido trabajar por filas porque es más cómodo, estamos más acostumbrados. Hacemos el determinante, resolvemos este determinante por Sarrus o por el método que nosotros queramos y obtenemos un valor que sería el producto mixto de los tres. Vamos a ver aplicaciones del producto mixto. Antes hemos visto que el volumen de un paralelepípedo se obtenía a través del producto mixto de los tres vectores. Entonces, si nosotros tenemos que calcular el volumen de este paralelepípedo y nos dan las coordenadas de los cuatro vértices A, B, C, D, lo que haríamos sería calcular los vectores, igual que hacíamos con el volumen cuando veíamos el producto vectorial, que cogíamos un punto fijo y a partir de ahí calculábamos los otros tres vectores. Haremos lo mismo, calcularíamos el vector AB, el vector AC y el vector AD y calcularíamos el producto mixto de estos tres vectores. Pero tenemos que tener cuidado porque el volumen, igual que el área, siempre va a ser un número positivo. Nos tiene que calcular un número, o sea, el resultado tiene que ser un número positivo. Pero al hacer el producto mixto, según cómo elijamos la posición de los vectores, el orden de los vectores en el determinante, podría resultar que ese número fuese negativo. Por lo tanto, siempre debemos recordar que el volumen va a ser el valor absoluto del resultado que obtengamos al hacer el producto mixto de los vectores que están formados por los vértices que obtenemos del paralelepípedo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos estos tres vectores, no tenemos puntos, fijaos que tenemos vectores. Si tuviéramos puntos, primero construiríamos los vectores, colocamos las componentes, hacemos los cálculos y en este caso saldría positivo, pero si no, habría que ponerle el valor absoluto. Para no confundirnos, siempre le vamos a poner el valor absoluto. Así no nos preocupamos de que el resultado pueda ser positivo o negativo. Otra de las aplicaciones también que aparece muchísimo en los ejercicios de clase y en los ejercicios de selectividad es el cálculo del volumen de un tetraedro. Recordamos que el volumen de un tetraedro va a ser el volumen de un paralelepípedo partido por 6. Como el volumen del paralelepípedo lo podemos calcular a partir del producto mixto, pues cogemos los 4 puntos que nos van a determinar el tetraedro, construimos los vectores como hemos hecho antes, calculamos su producto mixto y lo dividimos entre 6 y obtendremos el volumen del tetraedro. Vamos a ver un par de ejemplos. Calcular el volumen del tetraedro. Aquí no nos dan los vectores, sino que nos dan los 4 vértices. Como acabamos de decir, calcularíamos los 3 vectores, calculamos el producto mixto, dividimos entre 6 y obtenemos 2/3 de unidades al cubo. Calcular el volumen del tetraedro que tiene por vértices estos puntos, lo mismo, se haría exactamente igual. Calcularíamos el vector AB, el vector AC y el vector AD. Hacemos los cálculos y obtenemos 0. ¿Qué significa eso? Que el volumen es 0. Entonces, ¿qué significa que el volumen sea 0? Pues que estos puntos que nos ha dado el ejercicio no forman ningún tetraedro. O, dicho de otra manera, que todos pertenecen al mismo plano. Entonces sería otra manera de comprobar que 4 puntos son coplanarios. Construimos los vectores, le calculamos el producto mixto y si el resultado es 0, pues significará que son coplanarios. Vamos a hacer este último ejercicio que creo recordar incluso que es un problema de selectividad bastante interesante. Fijaos, calcular las aristas del tetraedro que tiene un volumen de 36 unidades cúbicas
y cuyos vértices son el origen de ordenadas, el origen cartesiano 0 y los puntos A, B y C. Fijaos que sería un plano que estaría apoyado sobre los tres ejes coordenados. Y el volumen que encierra esta figura, vemos que uno de los puntos es el origen, el otro el corte con el eje X, corte con el eje Y y corte con el eje Z, nos determina una especie de pirámide que es el tetraedro que tenemos aquí dibujado. Hallamos el producto mixto de la forma habitual, o A, o B, o C, y resolvemos el determinante y tenemos el resultado A al cubo. Como el volumen es el producto mixto dividido por 6, obtenemos A cubo partido por 6 igual a 36, que es el volumen que nos dice el enunciado. Despejamos y calculamos el valor de A. Hemos obtenido que las aristas miden A unidades, pero para obtener las aristas tenemos que hallar el módulo de los correspondientes vectores. Pero el vector, por ejemplo, el vector AB, sería el vector menos A menos 0. Esto es muy fácil, lo calcularíamos restando, como ya sabemos, las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Calculamos el módulo, lo igualamos, nos quedaría raíz de 2 por A.